Hola, buenas tardes chicos. Hoy vamos a exponer o hablar sobre la independencia de México con mi equipo que está conformada por Emiret, Yasmín, Ángel Sánchez y yo, su servidor Luis Ángel. Esta guerra estuvo conformada por 4 etapas. Vamos a hablar primero de la primera etapa, vaya la redundancia. Va a continuación. De que los insurgentes superaban a los realistas en cuanto a números, pues no tenían como el mismo conocimiento en armas o en conocimiento en general. Entonces, a pesar de que fuesen mayoría, no fue suficiente como para poderlos vencer. Entonces, pues perdieron la batalla. La primera etapa oficial de la independencia mexicana comenzó el 16 de septiembre de 1810 tras ser descubierta la conspiración de Querétaro, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó de alguna manera a los habitantes del pueblo de Dolores y zonas alineadas, a quienes dirigió una arenga para que se sumaran a la rebelión, con lo que se formó el primer contingente que se alzó tras las fuerzas virreales y emitió el famoso grito de Dolores, en el pueblo de Dolores, donde se tocó la campana de la torre de la parroquia. Este evento marcó el inicio de la lucha armada por la independencia. Que tuvo, Hidalgo y sus seguidores no lograron mantener su gobierno tan estable, ya debido a que no lograron mantener la cohesión entre sus seguidores, como la rebeldía y la violencia que mantenían entre ellos, y en 1811, en el conocido Puente de Calderón, fue donde fueron atacados los indios y los campesinos y aprisionaron a Hidalgo. La batalla del Puente de Calderón fue una batalla militar ganada por el bando realista sobre el ejército insurgente mexicano. Se dio en el municipio de Zapotlanejo, aproximadamente a unos 30 kilómetros del este de Guadalajara. Se tiene estimado que participaron 100,000 personas por parte del ejército insurgente. Y fue un ejército comandado por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Mientras que en el bando realista estaba comandado por el teniente general Félix María Calleja, y se tenía aproximado que participaron unos 7,500 soldados realistas. Tras la victoria de las tropas realistas en la batalla del Puente de Calderón, puso fin a la insurgencia del cura Hidalgo, quien poco después sería capturado, juzgado y fusilado, colgando su cabeza en la esquina de Aljondiga de Granaditas. Como amenaza al pueblo, para quienes quieran seguirse rebelando, tendrían el mismo destino que el cura Hidalgo. Con esta información ponemos fin al video del día de hoy, que hablamos mucho sobre la primera etapa de la independencia, pero sigan activos que seguiremos hablando sobre este tema. Hasta luego y fue un gusto hablar de ello. Soy Has y el día de hoy les venimos a hablar sobre la segunda etapa de la independencia de México, mayormente conocida como organización. Inicia en 1811 con José María Morelos y Pavón. Básicamente fue encabezado como en este movimiento, pero fue un poquito hasta después, en el siguiente año, 1812, que fue pues conocido por ser el líder insurgente. En este ejército insurgente también se encontraban otros personajes importantes como Mariano Matamoros, como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Este ejército estuvo un poco más reforzado que el de la primera etapa, porque pues ya se tenía como que más conocimiento ahí. Después pasa en este mismo año 1812, el 9 de febrero, el general Calleja fue al sitio de Cuautla y ocurrió un acontecimiento ahí muy importante, entonces por eso ese movimiento fue conocido como el sitio de Cuautla. Después Morelos se dirigió a Orizaba y a Oaxaca. Creía que faltaba un gobierno que unificara las fuerzas insurgentes y el 14 de septiembre de 1813 creó el Congreso Anáhuac en Chilpancingo, actualmente en el estado de Guerrero. El Congreso de Anáhuac, o también llamado de Chilpancingo, eligió a Morelos para hacer representante del Ejecutivo, es decir, el presidente y él le quisieron dar el título de Su Alteza Serenísima, el cual rechazó inmediatamente, porque él no quería un título que recordara al antiguo absolutista y porque no luchaba para enaltecer su persona, sino por su servicio a la nación. El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán se promulgó la Constitución de Apatzingán que establecía en primer lugar la independencia, un gobierno republicano centralista donde hubiera pues 3 poderes como en la actualidad, donde todos fuéramos iguales ante la ley y que pues todos tuviéramos derechos. Esta constitución fue la base para las siguientes constituciones que se establecieron. Sin embargo, no entró en vigor debido a la lucha que había con el bando realista y a que había pues algunas diferencias de pensamiento con otros insurgentes
pues debido a la lucha con el bando realista que existía. En septiembre de 1815 Morelos fue capturado mientras iba hacia Tehuac. Fue trasladado a Cuernavaca y luego al edificio de la Inquisición a la Ciudad de México, donde la iglesia juzgó, lo declaró hereje y degradó su investigación sacerdotal. Finalmente el virrey Calleja dictó su sentencia de muerte por los cargos rebeldía contra el rey de España. Murió fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, actualmente Estado de México. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, hayan entendido esta segunda etapa. Es una etapa, la verdad, un poco complicada, un poco extensa, debido a que se dieron pues grandes acontecimientos importantes que definieron de alguna manera lo que hizo más bien que avanzara la independencia de México. Hasta luego. Bienvenidos, este video va a ser sobre la tercera etapa de la independencia, mejor conocida como la resistencia. Esta etapa es un poco compleja, pero no tan complicada de entender. El término del Congreso de Chilpancingo provocó que los jefes militares se separaran y continuaran con la lucha de la independencia desde diversas regiones, recurriendo a la táctica de guerras de guerrilleras, iniciando así la tercera etapa de la independencia. Al morir Morelos, los insurgentes se quedaron sin líder. Fue entonces cuando varios de los que estaban en estas guerrillas decidieron tomar el liderazgo y separarse para que cada uno de ellos en un lugar específico, aunque con la misma causa. Así fue como en esta fase los jefes insurgentes se dispersaron en el centro y sur del territorio novohispano. En esta etapa hubo tres principales líderes: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Francisco Javier Mina. Guadalupe Victoria mantuvo la lucha en el estado de Veracruz, donde de 1815 a 1819 controló dos puntos importantes: la ruta de México-Veracruz. Vicente Guerrero luchó en lo que actualmente es el estado de Guerrero, vaya la redundancia, así como Francisco Javier Mina, quien era un español que se unió con Pedro Moreno para luchar en Guanajuato. Mina era un español liberal que se unió al movimiento independentista, aunque fue recibido con cierta desconfianza por sus orígenes, ya que era un español y no creían que un español se pudiera unir a la lucha. Al principio no confiaban mucho en sus intenciones, aunque poco después se ganó el respeto de sus compañeros de lucha. Trajo de manera oficial a varios militares especializados en la guerra de guerrillas. Los trajo para enseñarles pues esta táctica al ejército insurgente. Esta táctica consistía en que el bando más pequeño y de alguna manera más débil, en este caso los insurgentes, atacaban al bando enemigo, que mayormente era de mayor número, como lo era el bando realista, de manera pues rápida y sorpresiva. Es decir, que peleaban de alguna manera cuerpo a cuerpo y les quitaban pues lo que eran pertenencias valiosas como caballos, como alimento, que fue lo que hizo el ejército. Realmente el ejército insurgente utilizó esta táctica y les funcionó demasiado. Les quitaban mayormente lo que era armas que les servían demasiado, ya que ellos pues no contaban como con ese tipo de armas que se hacían en España y pues se exportaban de alguna manera a la Nueva España. Les quitaban pues alimento que les era pues muy útil realmente para todo el tiempo en lo que esperaban para poder atacar, y les quitaban lo que eran pues caballos, que de alguna manera era con lo que huían, y una vez que atacaban pues huían literalmente, para que así de esa manera no pudieran ser como, no hubiera una emboscada, por así decirlo. Intentó resucitar toda la lucha independiente, entonces lo que quiso hacer fue como volver a retomar el ejército insurgente, pero se desesperó tanto que terminó atacando a Guanajuato el 24 de octubre. Después de esto, Moreno y Mina fueron como ahí, los capturaron un poquillo, como que les echaron el ojo y ya estaban siendo perseguidos. Entonces lo que ellos hicieron, huyeron a un rancho que se llama El Venado, pero un padrecito de por ahí los delató y fueron capturados el 27 de octubre. Después de esto, Mina fue fusilado el 11 de noviembre en 1817. 6 años después de esto, como que se dio terminada la etapa. Podemos notar en esta etapa pues no sucedió como gran cosa, porque se dieron por vencidos, pero pues fue como más porque la gente ya estaba un poco cansada, ya no había como esa misma sed de independencia que se tenía en las etapas anteriores, y pues las personas que querían resucitarlo o volverlo a revivir pues fueron matadas básicamente. Entonces pues eso es todo por esta etapa, espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco más.
Muy buenas a todos. Hoy les vamos a hablar sobre la cuarta etapa de la independencia de México. A continuación, mi compañera Emiret les brindará más información. La etapa de la independencia inicia en el año de 1821, fue cuando comenzó lo de la Constitución del Cádiz. Pues en esta Constitución, entre comillas, se le quitaban muchos privilegios porque se expropiaban propiedades como de gente importante, como que ya no tenían el mismo valor, tanto en terrenos como monetariamente. Entonces los criollos y españoles, que eran los perjudicados con esta Constitución, al no querer perder los privilegios que ya tenían, lo que idearon fue asociarse con los insurgentes. Entonces, para esto ellos buscaron a Agustín de Iturbide, quien a su misma vez estaba intentando asociarse con Vicente Guerrero, quien era como el representante de la independencia para este momento. Por parte del ejército insurgente después de la muerte de Morelos hizo que de alguna manera a Vicente Guerrero no le quedara pues de otra opción más que firmar pues el plan de Iguala, que era el que le proponía Agustín de Iturbide, ya que de esta manera pues de alguna manera ambas partes ganaban. De alguna manera los insurgentes obtenían pues la independencia y el gobierno español, los realistas, pues seguían teniendo como ese dominio. La corona española seguía de alguna manera gobernando, ya que este plan establecía que la monarquía era su forma de gobierno, la religión católica era la única que debía de existir y pues se contemplaba la independencia como tal del país. A este momento, cuando lo firmaron el tratado, se le conoce como el abrazo de Atizapán y pues fue un acuerdo que se llegó entre ambos bandos. Guerrero aceptó que Iturbide asumiera el mando de las tropas unidas del nombre de Ejército Trigarante, o también llamado el Ejército de las Tres Garantías. El Ejército Trigarante portaba banderas de color verde, blanco y rojo representando la unidad, religión e independencia. El blanco significa la pureza de la religión, el verde simboliza la independencia y el rojo simbolizaba la unión entre americanos y españoles en 1812. El gobierno español nombró y envió a Juan O'Donoghue para gobernar Nueva España. Él llegó a Veracruz el 3 de agosto de 1821. Cuando llegó y consideró que la independencia era inevitable. El 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el virrey Juan O'Donoghue formalizó la independencia del Imperio Mexicano, que fue como se llamó en ese momento México. La independencia fue declarada y reconocida mediante la firma de los tratados de Córdoba. Con Agustín de Iturbide, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Con esto se demostraba a todo el pueblo novohispano que la independencia de México se había logrado y la guerra había terminado, que la paz había llegado luego de 11 años de guerra. Y bueno, con eso concluimos las 4 etapas de la independencia. Espero que les haya gustado el video y ya.